Entonces, en ese orden de ideas, la idea es que acompañemos esta teoría y también con una serie de ejercicios muy prácticos que yo le voy a ir dando para que usted retroalimente el laboratorio y el laboratorio le retroalimente la teoría. Entonces, en ese orden de ideas, empecemos a explicar algunos aspectos importantes, unas generalidades. Lo primero es decir que en el caso de los suelos, nosotros vamos a poder tener una reducción de volumen y de forma, como se lo coloco yo acá. Y esa reducción de volumen y de forma que se da en el material ocurre cuando éste se somete a cargas. En otras palabras, si yo tengo una reducción de volumen, eso implicará que en mi material voy a tener una reducción de los vacíos. Y esa reducción de vacíos o esa reducción de volumen se dará cuando yo someto al suelo a la aplicación de cargas, dentro de un proceso. Ese tipo de cargas, como nosotros las conocemos, pueden ser cargas de tipo estáticas o cargas de tipo dinámicas. Y eso implicará que haya una diferenciación entre un fenómeno con el cual ustedes ya trabajaron, que fue la compactación, con el fenómeno que vamos a estar estudiando, que es la consolidación. Porque desde el punto de vista de la carga como tal, en el caso de la consolidación vamos a hablar de que las cargas del ensayo son de tipo estáticas o son cargas que se mantienen en el tiempo. Usted va a ver en el laboratorio de que usted tiene una pastilla dentro de un anillo de consolidación y a esa pastilla se le va a aplicar una carga durante un tiempo, durante un tiempo de 24 horas, un intervalo de 24 horas. Pasadas las 24 horas usted puede aumentar la carga o disminuir la carga, dependiendo de lo que quiera verificar dentro de su suelo. Para el caso de la compactación, esa carga ya no es estática, eso es una carga que es relativamente dinámica. ¿Por qué? Porque cuando usted hace el ensayo de compactación, aplica la carga en un punto y la retira. Vuelve y aplica la carga y la retira. Y así sucesivamente usted va dando la vuelta sobre el molde de compactación hasta hacer la compactación de una capa, que depende de la energía de martillo, podemos estar hablando de 25 o de 35 golpes por capa. Entonces, en ese orden de ideas, la compactación son cargas dinámicas, porque son cargas que están un momento y cambian, o cargas que no se mantienen en el tiempo, mientras que en el caso de la consolidación, esas cargas sí se pueden mantener en el tiempo. Entonces, eso, lo que le digo acá, está muy en relación a esto, cargas que nosotros vamos a llamar estáticas. ¿Qué va a ser importante también para el caso de la consolidación y donde planteamos una diferencia para la compactación? En la compactación, la muestra de suelo se encuentra que bajo un contenido de humedad óptimo o tiene un contenido de agua óptimo. Es decir, la muestra de suelo cuando usted la compacta no puede estar saturada, porque eso implicaría que usted se pase a la rama húmeda y mientras realiza el proceso de compactación usted pierde eficiencia. En el caso de la consolidación, la muestra de suelo puede estar saturada y eso implicará que además de aplicar o tener una disminución de vacíos del material, la consolidación tenga que estar íntimamente relacionada con la permeabilidad del material. ¿Por qué? Porque para que exista esa reducción de vacíos dentro del material, debe salir ¿qué? El agua que se encuentra dentro de los vacíos. En otras palabras, si la muestra está saturada y su función es disminuir los vacíos, inicialmente, antes de que los vacíos se hagan más pequeños, el agua que está dentro de los vacíos debe salir para que se produzca lo segundo. Entonces, por lo tanto, hablar de consolidación implica hablar de reducción de volumen y de forma, sí, pero implica hablar de reducción de volumen y de forma cuando la muestra está saturada y es necesario extraer el agua del material. Entonces, en ese orden de ideas, cuando ocurre eso, cuando ocurre la consolidación, se va a producir ¿qué? Un fenómeno bastante conocido en la geotecnia que es conocido como los asentamientos, que tiene que ver con la reducción del volumen y de la forma.
Y ahí también tendremos que involucrar la permeabilidad del suelo en aras de qué? De determinar la velocidad con la que ocurre el asentamiento. Y eso va a ser importante porque ahí es donde entra la variable del agua. Qué tan rápido, qué tan lento sale el agua dependerá implícitamente de qué, de la permeabilidad, de la capacidad del material de dejar atravesar el agua. Eso es un poco como a nivel de generalidad lo que uno puede hablar de la consolidación y, digamos, diferenciarla en cuanto a la compactación, que es otro fenómeno de reducción de vacíos y que ustedes ya vieron en el laboratorio. Porque como le decía, el fenómeno de la consolidación que produce asentamientos es un fenómeno indeseable, como se lo menciono acá. Entonces mire que aquí, esta es una foto en la izquierda, Italia, tan de moda por estos días, por la situación tan compleja que están viviendo. Esta antiguamente era la torre inclinada de Pisa, ya no está inclinada, ya está derechita, pero esta torre inclinada básicamente lo que sufrió fue de un asentamiento que nosotros en la práctica llamamos diferencial. En otras palabras, un punto de suelo acá sufrió un desplazamiento. Entonces, inicialmente este punto se encontraba arriba. Si esto lo llamamos A, esto lo llamamos B, pues acá en el lado de A hubo una deformación muy alta y nuestro suelo o nuestra estructura, si inicialmente estaba derechita, terminó por hacer esto de acá. Sufrió una deformación. Entonces, en el caso de cuando ocurre consolidación, eso puede venir ¿en qué? En la ocurrencia de asentamientos. El de la izquierda es un fenómeno que ocurrió durante muchos años. Ya no es así desde el año 2011, 2012 aproximadamente, la torre ya se encuentra derecha nuevamente, pero digamos que históricamente es interesante. Y este sí me parece más interesante, y si usted tuvo la posibilidad de ver un video que yo recientemente coloqué sobre el esfuerzo efectivo, aquí sí aprecia bastante bien. Esta es la Basílica Vieja de la Virgen de Guadalupe. Aquí sí se aprecia bien como tal la existencia como de un movimiento o de una deformación. Entonces, si usted mira ahí, este es en el caso de la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, hay como tal una deformación bastante aparente. Y esto ocurre, recuerde, como de la lectura que yo les hacía al principio del semestre, en donde les decía que en Ciudad de México es un paraíso de la geotecnia, en tanto se encuentra colocado, se encuentra emplazado sobre depósitos de tipo lacustre, y donde durante muchos años ha habido bombeo de agua excesivo desde los acuíferos. ¿Eso qué ha creado? Eso ha creado una condición de flujo descendente. Eso ha hecho que la presión de poros disminuya en el tiempo, al menos cuando hablamos de la presión de poros de flujo, como lo vimos en el ejercicio del lunes, y ha hecho también que conforme disminuye la presión de poros, si el esfuerzo total se mantiene, eso tenga por, digamos, eventualidad o a largo plazo aumentar el esfuerzo efectivo. Y vamos a ver, conforme avancemos en el tema de consolidación, que cuando hay un aumento o hay un cambio del esfuerzo efectivo dentro del material, y ese cambio del esfuerzo efectivo es positivo, y aquí lo voy a denominar delta sigma efectivo. Si este delta sigma en el suelo, el cambio en el esfuerzo efectivo es mayor a 0, eso va a producir para nosotros asentamientos. Recuerda que esto lo miramos un poco cuando hicimos el taller de esfuerzos. ¿Qué nos dábamos cuenta? ¿Qué nos dábamos cuenta? Y a la mayoría de personas les fue bien en ese punto en el examen parcial. ¿Qué ocurría con el esfuerzo efectivo cuando había inundación? ¿Quién lo recuerda? Era negativo. Exacto. Entonces, si usted se acuerda, cuando había la inundación, el cambio del efectivo era ¿qué? Negativo. Esto en el caso de una inundación. Entonces, en el caso de una inundación, rigurosamente, ¿qué le pasaba al suelo? El suelo se descargaba, porque usted
sentía menos efectivo después que lo que sentía al comienzo. Mientras que en el caso del asentamiento, si el cambio del efectivo es mayor, eso implicará que su suelo se está cargando. Y si su suelo se está cargando más, eso le va a producir un asentamiento. Entonces, en ese orden de ideas, que es muy importante para la consolidación, que usted tenga muy claro el concepto de esfuerzo efectivo, que ya lo maneje supremamente bien, para que sepa que siempre, 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 que haya un cambio en el esfuerzo efectivo y dicho cambio sea mayor a cero, eso va a traer como consecuencia una carga del material. Y si hay una carga del material, eso le va a producir a usted un asentamiento. Eso es importantísimo que lo tenga presente, no lo vaya a olvidar. Muy bien. Entonces, desde el punto de vista del asentamiento, nuestra intención en el curso, en el alcance de Geotecnia 1, es determinar el asentamiento. Mírelo acá. El asentamiento viene del inglés settlement, como aparece acá. Entonces, desde el punto de vista de la consolidación, o cuando hacemos una medida de la consolidación y queremos cuantificar el asentamiento, queremos nosotros entonces medir lo que vamos a llamar el asentamiento total, que el asentamiento total va a ser la suma de tres componentes: un asentamiento inmediato o un asentamiento elástico. Este lo van a ver, lo podemos ver en Geotecnia 2 y generalmente se ve mucho en Geotecnia 3, porque es un asentamiento que depende mucho de la interacción entre el suelo y la estructura. Es conocido generalmente como el asentamiento inmediato o el asentamiento, este es el asentamiento elástico. Va a haber un segundo asentamiento, que es el asentamiento por consolidación, el SC. Este es el que nosotros vamos a trabajar. El SC es el que nos interesa. Y va a haber un tercer asentamiento conocido como el asentamiento secundario. Este asentamiento secundario va a ocurrir después de que ocurra el asentamiento por consolidación. Entonces, este asentamiento, si bien puede llegar a ser interesante, puede que nunca se llegue a dar, porque es probable que usted nunca alcance el 100% de la consolidación. Entonces, en ese orden de ideas, para que se pueda dar el secundario, tiene que darse el 100% de la consolidación. Y eso generalmente no es una condición bastante común en la geotecnia, porque el asentamiento por consolidación puede tomar muchísimos años para que ocurra. Podemos estar hablando de que ha habido suelos, o en la historia, o al menos en la literatura, que incluso después de 200 años se siguen consolidando. O sea que en ese orden de ideas, alcanzar el secundario puede ser una condición utópica, por así decirlo, o necesariamente que no se valida dentro de la realidad. Entonces, nuestra intención, como le digo, pasa por concentrarnos en la consolidación, y para la consolidación entonces tendremos que hacer ¿qué? Pruebas de laboratorio, como las que usted va a ver esta semana, para medir la consolidación. Como a grosso modo abrebocas, esas pruebas de laboratorio que usted va a hacer en su práctica de laboratorio le van a permitir medir el asentamiento por consolidación y le van a permitir que predecir el asentamiento en el caso de la realidad, con una, digamos, mención. Generalmente los asentamientos que usted predice en el laboratorio son mayores que los asentamientos que ocurren en la realidad. Y eso va a tener una razón muy importante de cara a la disposición del equipo. Se lo voy a explicar ahora más tarde. Pero en ese orden de ideas, usted podría encontrar en la literatura que cuando hace una comparación de los asentamientos, o cuando usted realiza un asentamiento o calcula un asentamiento, como aparece acá, este compute que aparece acá, ese asentamiento calculado, esto es lo que usted calcula en el papel. El settlement, el compute, el asentamiento calculado, puede diferir mucho de lo que realmente se mide en campo.
Y eso va a estar muy relacionado, como le digo, va a estar muy relacionado ah, va a estar muy relacionado con las características del suelo y las características del ensayo. Entonces, en ese orden de ideas, es importante que los estimativos de consolidación o la determinación de los parámetros de consolidación que usted haga en la práctica debe ser muy, muy rigurosa. Calcular el ensayo de consolidación es quizás una de las cosas más importantes que hay en la geotecnia. La buena noticia es que usted solamente lo va a hacer en esta asignatura, pero si lo hace bien, deja todo listo, ya de ahí en adelante, cada vez que usted se encuentre con un ensayo de consolidación, usted va a manejar muy bien los datos, va a manejar muy bien su hoja de cálculo y sencillamente no tendría que dedicarse tanto tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, hacer un buen cálculo de los parámetros le permite a usted tener mayor certeza del asentamiento que va a calcular de cara a lo que es el ejercicio práctico o de cara a lo que es la vida profesional. Entonces, es importante que usted tenga muy claro eso. Entonces, habiendo dicho eso, podemos entonces entrar como en esta parte final de generalidades, hablar de algo que va a ser muy importante de cara a la velocidad, que no me voy a detener mucho en esto por ahora, y es que cuando ocurre la consolidación, recuerde, hay una disminución de los vacíos, y esa disminución de los vacíos se debe dar, ¿por qué? Porque inicialmente, si la muestra se encuentra saturada, debe salir el agua de los vacíos inicialmente para que pueda darse en segundo lugar la disminución de los mismos o la disminución de los poros. Entonces, como tal, desde el punto de vista de ese fenómeno, de qué tan rápido sale el agua a través del suelo, nosotros nos vamos a valer de algo que conocemos como la analogía del resorte, que es una analogía que planteó Terzaghi para explicar el fenómeno de la consolidación y que se ve más o menos algo como lo que aparece en pantalla. Si yo tengo acá, y vuelvo y le digo, esto lo vamos a ver en mayor detalle en la siguiente sesión, si yo tengo acá el agua y esta agua representa, o tengo este espacio, y ese espacio representa un vacío y ese vacío está lleno de agua como está acá, y este resorte de color rojo representa la compresibilidad o es análogo al vacío que se va a comprimir. Si yo tengo este sistema que es una válvula o un pistón, cuando yo aplico esta carga W que aparece acá en la superficie y yo tengo este sistema y tengo que este pistón se encuentre cerrado, esto de acá es una válvula de drenaje. Si yo tengo esa válvula, esta está cerrado, cuando yo aplique esta carga W inicialmente, quien reciba la carga W va a ser ¿quién? Va a ser el agua. El resorte no va a sentir nada de esta carga W. Conforme yo paso a una siguiente etapa y yo destapo la válvula, como se puede ver acá, mire que aquí la válvula se destapó y ya el agua empezó a salir. Conforme se destapa la válvula o conforme el agua va saliendo, porque la válvula está ya abierta, eso implicará que el agua que se encuentra cargada o que se encuentra presionada por esa carga W va a ir saliendo del sistema y ya mi resorte va a empezar a mostrar un acortamiento o va a empezar a mostrar una disminución en cuanto a su longitud. Eso implicará que en este momento se está empezando a producir una transferencia de cargas, una transferencia de carga del agua hacia el resorte. En otras palabras, el agua que estaba cargando W empieza a salir del sistema y ese W lo empieza a asumir ¿quién? El resorte que estamos acá. Hasta que finalmente llegará un momento que lo vamos a llamar el equilibrio, por así decirlo, pero ese es un equilibrio que se da en el largo plazo. Eso es un equilibrio que se da en el largo plazo. En el largo plazo, el agua ya terminó de salir, volvió como a un estado de reposo y nuestro resorte ya se encuentra cortado debido a ¿qué? A la existencia de este W. Eso lo vamos a ver más adelante, con un ejemplo un poco más concreto, para poder, digamos así, evidenciar la velocidad con la que ocurre la consolidación y por ende la velocidad con la que ocurre el asentamiento. Yo ahora se la menciono para que sepa que exista,
para que nuevamente le hago hincapié, tenga presente que la consolidación es reducción de vacíos, pero una vez más, para que esa reducción de vacíos se pueda dar, es importante que en primer lugar ocurra una salida del agua del material, y esa salida del agua del material va a estar controlada por la permeabilidad del suelo. No lo vaya a olvidar.